Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo video resumen. Después, como siempre, vamos a hacer el amplio repaso del mercado, incluyendo acciones interesantes como Louis Vuitton, Hermès, ASML Holding y alguna que otra acción que puede activar objetivos alcistas. Ahora, antes que nada, vamos a poner un poquito de contexto al mercado, vamos a ver varias estadísticas interesantes. Vamos a comenzar por este primer gráfico compartido por Sentiment Trader, un primer gráfico que nos muestra una señal que solo se ha producido 21 veces desde el año 1954 y se trata de una señal que hace referencia tanto al sector financiero como al sector industrial. Aquí en concreto lo que ha ocurrido es que por un lado aquí arriba se muestra que en el sector financiero se han marcado nuevos máximos de las últimas 52 semanas en más del 30% de compañías del sector financiero y simultáneamente en el sector industrial pasa lo mismo. En más del 30% de sus compañías el pasado lunes se marcaron nuevos máximos del último año, es decir, se está viendo bastante fortaleza tanto en el sector financiero como en el sector industrial. Fíjate que la última vez que sucedió esto, con el porcentaje de acciones por encima del 30%, fue en el pasado mes de marzo. Aquí tendríamos la última señal. Fíjate que cuando esto sucedió, si bien el S&P 500 en el siguiente mes tuvo un pequeño recorte, a partir de ahí la recuperación fue bastante importante. Esta sería la segunda vez en el año que se da esta señal, pero recuerda que hemos dicho que desde el año 1954 solo se dio 21 veces. Y tal como dice Sentiment Trader, siguiendo similares precedentes, el S&P 500 logró ganancias en los siguientes 12 meses en todas las veces anteriores. Otra estadística que estaría a nuestro favor sería la siguiente, en este caso referente al Dow Jones, un Dow Jones que continúa con las subidas, de hecho todavía tiene objetivos pendientes, tal como veremos posteriormente, y aquí lo que tenemos son estadísticas de qué sucede en el Dow Jones cuando se dan subidas superiores al 50% sin retrocesos del 20%. A un año, de las 19 veces anteriores que sucedió esto, en 17 de ellas hemos tenido retornos positivos a 12 meses, con una media de rentabilidad del 12,58%, esto respecto al Dow Jones. Si seguimos esta señal para ver rentabilidades en el S&P 500, la media de rentabilidad a 12 meses sería bastante similar, sería del 13,54%. Ahora, no todo es positivo, y es que ya hemos visto en algún vídeo anterior que la valoración en el S&P 500 no es demasiado atractiva en general, y es que estamos cotizando a niveles bastante superiores a la media de los últimos años. En concreto estamos cotizando a un nivel per forward de 21,8 y esto históricamente nos da una rentabilidad anualizada en los próximos 3 años del 2,9%. Aquí en este gráfico podemos ver en el eje vertical el porcentaje de rentabilidad anualizada en los siguientes 3 años y por otro lado en el eje horizontal podemos ver el nivel de per forward. Normalmente, a un nivel per forward inferior, visualmente se puede apreciar como normalmente se puede esperar mejores retornos. A mayor per forward, a valoraciones más exigentes en el S&P 500, es más probable que las rentabilidades que podamos esperar no sean tan atractivas. Pero ojo, porque fíjate que hay bastante dispersión. Ahora mismo estaríamos cotizando este nivel de PER, de media nos daría una rentabilidad anualizada en los próximos 3 años del 2,9%, pero podemos apreciar bastantes casos que se sitúan por encima de esa rentabilidad. Por tanto, aquí hay cada vez más riesgo de que pueda venir en algún momento una corrección. De momento los índices no están dando señales de debilidad, de hecho todavía tienen objetivos alcistas pendientes. Mientras esto siga así yo seguiré siendo positivo, pero como siempre muy atento a los gráficos porque al final es quien nos da, por lo menos bajo mi punto de vista, las mejores pistas de los próximos movimientos. Personalmente creo que el escenario más probable es que se extremen todavía mucho más las valoraciones, creo que todavía se puede extremar más la euforia y ya cuando todo el mundo se crea invencible, cuando todo el mundo crea que no puedan bajar las acciones, cuando todo el mundo quiere estar en bolsa, ahí quizás el mercado decida que sea el momento de corregir. Esto no es ni más ni menos que una visión personal. Al final, repito, quien marcan son los gráficos. De momento, lo veremos después, no hay señales de debilidad, por lo que de momento toca seguir siendo positivos. Ahora, la siguiente estadística de Charlie Vilello me resulta bastante curiosa. Aquí te aparecen las rentabilidades de los distintos sectores en los últimos mandatos presidenciales en Estados Unidos. ¿Y por qué me parece curiosa? Por lo siguiente, sector de energías limpias, primer mandato de Obama,
menos 54%, segundo mandato de Obama, 22%, con Biden, menos 55%, y sin embargo con el republicano Trump, más 306%. En cambio, sector de energía tradicional, con Obama más 84%, el segundo mandato más 8%, con Biden un 139% y con el señor Trump un menos 29%. Otra curiosidad, sector de defensa, con el republicano Donald Trump una rentabilidad del 41%, mientras que con el Pacífico Obama una rentabilidad del 90%, del 111% y con el señor Biden un 68% de rentabilidad en defensa. Otra curiosidad, cuidado con las tecnológicas si gana Trump, porque puede aumentar los aranceles a China y ahí el sector tecnológico se puede ver perjudicado. Bueno, anteriormente el sector tecnológico con Trump en el anterior mandato tuvo una rentabilidad del 179%. Por tanto, aquí lo que repito siempre, lecturas simplistas en bolsa no suelen funcionar. Lo que a priori parece más factible al final casi resulta lo menos probable. Mejor ten un método, cíñete a él y olvídate de todos los rumores. Nos vamos ya a lo más objetivo, nos vamos ya a ver los gráficos. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Empezamos como siempre por el Nasdaq 100, índice tecnológico que se encuentra en tendencia alcista con objetivo pendiente por segundo impulso alcista de corto plazo hacia niveles de 20.840. Por el camino este objetivo tiene zona de resistencia máximos de la historia en niveles de 20.691. Respecto a otros índices americanos ha quedado un poquito rezagado. Ahora mismo estamos aproximadamente un 1,5% por debajo de los mínimos de julio, mientras por ejemplo en el S&P 500 estamos aproximadamente un 3,5% por encima. Por tanto, últimamente no está liderando las subidas, pero repito, tiene este objetivo de corto plazo activado y para largo plazo, aquí tenemos el gráfico semanal, tiene un aspecto técnico bastante positivo. Tiene una primera zona de soporte importante para medio largo plazo en la directriz que viene uniendo mínimos, después en los 17.435 y en la media de 200 semanal que está en fase ascendente, donde una semana más suma y sigue nuevos máximos de la historia. Poquito a poco se va acercando al objetivo que habíamos propuesto hace meses, objetivo por segundo impulso. Aquí el objetivo sería la zona de los 6.050 puntos. No tiene resistencias por el camino. La primera zona de soporte sería esta zona sombreada en el entorno de los 5.670. Después soporte también en la media de 200 que está en fase ascendente o en los mínimos de esta vela en el entorno de los 5.400. No sé si recuerdas cuando apareció esta vela, comentamos en redes sociales y también aquí en el canal que era una vela bastante importante para corto plazo y que podíamos asistir a un rebote después de esta pequeña corrección. Bueno, pues a partir de ahí se reanuda la tendencia alcista. Por tanto, buen aspecto técnico de medio, corto y largo plazo en el S&P 500. Eso sí, cada vez estamos más lejos de la zona de la media de 200 sesiones en semanal, aquí lo vemos, pero de momento no está dando señales de debilidad y de momento tiene ese objetivo alcista todavía pendiente de cumplir. En cuanto a soportes de largo plazo, vigilaría en primera instancia los 5.119 y después la media de 200 semanal que está, repito, un poquito ya alejada del precio. Nos vamos al Dow Jones, otro índice americano que marca nuevos máximos de la historia esta semana, otro índice americano que tiene objetivo pendiente por segundo impulso. El objetivo sería llegar a zona de 47.250. Buen aspecto técnico, no tiene resistencias por el camino y la primera zona de soporte estaría en los 41.831, después soporte en la media de 200 en niveles de 39.993 o en esta directriz que viene uniendo mínimos. Respecto al Russell 2000, índice de empresas de pequeña y mediana capitalización de Estados Unidos, todavía tenemos el objetivo pendiente que habíamos comentado ya bastantes meses atrás, objetivo por triple suelo hacia niveles de 2.408. Cada vez estamos más cerquita. Esta semana se ha parado en la zona de resistencia clave de corto plazo, esta zona de máximos anuales. Veremos si esta próxima semana es capaz de dejarla atrás para tener otro tramo importante de rebote. Tendría primera zona de soporte los 2.180, la zona de la media y niveles de 1.992. Respecto al S&P 600, otro índice de empresas de pequeña y mediana capitalización, pues también tendría objetivo pendiente por doble suelo hacia niveles de 1.572 puntos. Además, una semana más, repetimos que en caso de superar la zona de máximos históricos, activaría un nuevo objetivo, en este caso todavía más ambicioso, por segundo impulso hacia niveles de 1.940 puntos.
objetivos. Ya yéndonos para Europa, tenemos aquí el gráfico del DAX alemán, donde estamos ya muy pero que muy cerquita de poder dar la enhorabuena al que ha seguido la estrategia, porque aquí hace ya bastantes meses habíamos hablado de un segundo impulso alcista activado hacia niveles de 19.720 y esta semana se han marcado máximos en niveles de 19.674, por tanto muy poquito para cumplir el objetivo, se encuentra en subida libre, no hay resistencias por el camino y de momento sin dar señales de debilidad. Buen aspecto técnico, con primera zona de soporte en los 18.911, zona de soporte en la media en los 18.208 y ya para medio largo plazo soporte muy importante en los 17.024 puntos. Respecto al Eurostoxx, aquí también habíamos marcado objetivo por segundo impulso, en este caso todavía estamos un poquito lejos de cumplirlo, el objetivo sería llegar a niveles de 5.300 puntos. Además, en el corto plazo también había activado un nuevo objetivo, en este caso hacia niveles de 5.240 aproximadamente, y por el camino tendría resistencia en los 5.053, en los 5.071 y en esta zona de máximos anuales en los 5.121. Primer soporte en la media, los 4.732 y ya bastante importantes los 4.473 puntos. Nos vamos al IBEX, índice español, que se encuentra en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes, con primera zona de soporte de cortísimo plazo en los 11.563. En caso de perder este soporte de corto plazo estaría activando una pequeña divergencia bajista, después posible soporte en los 11.469 en la zona de la media y ya para medio largo plazo muy importantes los 10.298. Nos vamos al CAC, índice francés, que de los índices europeos es el que ha venido sufriendo más últimamente. Aquí ha venido lastrado por las caídas de Louis Vuitton, de Hermès, aunque si vemos el gráfico con poco zoom vemos que todavía tiene objetivos alcistas activados por segundo impulso hacia niveles de 9.260 aproximadamente y por un gran rectángulo roto al alza. Este objetivo sería hacia niveles de 9.760. Ahora, en el corto plazo aquí habíamos avisado de mejoría técnica tras la activación de una estructura de hombro cabeza-hombro invertido, objetivo zona de 8.300, aunque en este camino está encontrando zona de resistencia en la media. Aquí la media es una primera zona de obstáculo importante, después también tendría resistencia en los 7.804. Veremos si es capaz de superar estos niveles para tener el camino un poquito más despejado. De momento la media baja tiene una inclinación ligeramente descendente y mientras eso suceda habrá cierto peligro de que esta corrección todavía no haya terminado. Sería positivo que la media se girase de nuevo al alza y empezase a funcionar de nuevo de soporte. Dicho esto, todavía tiene pendiente el objetivo por hombro cabeza hombro invertido. Este objetivo estará pendiente mientras sea capaz de respetar niveles de 7.341. Nos vamos al MIP, índice italiano, que después de unos meses bastante lateral parece que se dispone de nuevo a atacar zona de máximos anuales, parece que se dispone de nuevo a atacar la zona de los 35.474, aquí tendría resistencia y como primera zona de soporte vigilaría la zona de los 34.863, zona de la media, este hueco alcista y ya muy importantes los 30.664. Respecto al Nikkei, índice japonés, bueno, pues aquí todavía tenemos pendiente el objetivo que habíamos marcado por segundo impulso. El objetivo sería hacia zona de 43.040. Por el camino tendría resistencia en este hueco que nos dejó esta semana, también resistencia en los 40.257 en este hueco bajista o en zona de máximos anuales que sería zona de máximos históricos, zona de los 42.426. Primera zona de soporte la media, los 37.651 y estos mínimos en el entorno de los 35.247. Respecto al VIX, índice de volatilidad, aquí si recuerdas habíamos marcado una primera zona de resistencia importante en esta zona sombreada amarilla, zona en el entorno de los 23.87, no fue capaz de superarla y a partir de ahí hemos tenido caídas en la volatilidad, lo cual favorece el rebote en renta variable. Como primera zona de soporte vigilaría la media y después los 14.99. Zona de resistencia ya la hemos comentado, los 23.87. En el apartado de acciones vamos a empezar por Abbott Laboratorios, una compañía que lo ha hecho bastante bien en el largo plazo. Aquí tenemos el gráfico, aunque últimamente venía consolidando desde zona de los 133.51. De momento esta consolidación parece que se ha frenado en la zona de los 87.92 y ahora parece que la media de 200 en semanal se quiere girar de nuevo al alza, lo cual sería positivo para continuar esta tendencia alcista que tiene de fondo. Ahora, si nos vamos a gráfico diario, aquí lo que podemos observar es que tendría activado una especie de doble suelo. El objetivo sería zona de 136,6.
y por el camino tendría resistencia en los máximos de la historia en los 133.51 y también en esta zona de los 119.85, zona donde justo cerró esta semana Abbott. Sería positivo superar estos niveles. Si supera esta zona, después esta zona se podría convertir en soporte. Después también podría encontrar soporte en los 111.16 y en la zona de la media. Y ya empiezan a ser bastante importantes los 99,24. Tú ahora imagínate que el precio corrigiese. Si el precio desde esta resistencia corrige, esto ya se podría tomar como un gran lateral. Por tanto, muy atentos esta semana. Si supera resistencias, esta zona se podría convertir en soporte. Si retrocede el precio, yo estaría atento a una nueva gran estructura, en este caso de rectángulo. Antes de continuar, comentar que recientemente analicé las 7 magníficas: Microsoft, Meta, Nvidia, Alphabet, etc. Si todavía no has visto el vídeo, te lo voy a dejar en comentarios. Nos vamos a la siguiente, Infosys, una compañía que desde mínimos del coronavirus lo ha hecho bastante bien. Fíjate que se multiplicó desde los 6,26 a niveles de 25,38, se multiplicó aproximadamente por 4 y a partir de ahí tuvo una corrección proporcional a las subidas previas. En caso de superar los 25,38, activaría un segundo gran impulso alcista Fibonacci. Ahora parece que esta corrección ya ha terminado. Fíjate que ha superado una zona de resistencia muy importante, esta zona de los 20,16. Incluso aquí podríamos hablar de una especie de hombro-cabeza, hombro invertido. Si se cumple el objetivo sería ligeramente superior a zona de 25,38. El objetivo sería llegar a zona de 25,70 aproximadamente. Por tanto, se encuentra bastante interesante. Además, en el corto plazo está desarrollando una estructura rectangular. Aquí la vemos, una estructura más de cortísimo plazo, con zona de soporte en los 22,01, zona de resistencia en los 23,48. Veremos por dónde rompe. Si rompe por arriba, añadiría un nuevo objetivo alcista a la estrategia. Bien, nos vamos a la siguiente, Endava, una compañía que pertenece a un sector que últimamente no lo ha hecho bien, y en particular Endava, pues aquí se ve el gráfico, se ha desplomado. Fíjate que aquí marcó máximos en niveles de 172 y la corrección fue bastante dura, hacia niveles de 23,28. Por el camino, eso sí, te activó una estructura de rectángulo que avisamos en el canal y que se acabó cumpliendo. Aquí decíamos que quizás esta gran corrección ya se podría haber terminado, pero fíjate que una vez que cumple el objetivo por rectángulo, de nuevo vuelve a dar una nueva señal bajista tras la activación de una pequeña divergencia. A partir de ahí se reanudan las caídas en Endava. Además, con este hueco bajista se rompía la media a partir de ahí de nuevo actúa de resistencia y el precio se viene de nuevo abajo. Ahora, las caídas han sido, repito, bastante duras. De momento no está dando señales de fortaleza, de momento la media está en fase descendente y actuando de resistencia, pero aquí tenemos un nivel bastante claro a superar. En caso de superar esta zona sombreada, en caso de superar la zona de los $34, mejoraría el aspecto técnico, al menos en el corto plazo, en Endava. Si supera la zona de 34 y la media se gira al alza, todo apuntaría al menos a un rebote de corto plazo. Después de estas fuertes caídas, bastantes obstáculos por el camino. El siguiente de bastante relevancia sería esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 44,62 o este gran hueco bajista. Por tanto, de momento débil Endava, eso sí, mejoraría en el corto plazo si supera los $34. Después veremos también la situación de Nagarro, pero nos vamos a una de las compañías que ha sido noticia esta semana, ASML Holding, que ha tenido caídas bastante duras desde la zona de la media de 200 sesiones. Aquí tenemos la vela que nos dejó el otro día, una vela bastante impulsiva a la baja, y a partir de ahí pues fue a cumplir el objetivo que hace ya bastante tiempo habíamos comentado, un objetivo bajista por divergencia. Aquí el objetivo era llegar a zona de 649,5 y por fin el objetivo se había cumplido. Bien, una vez que se cumple el objetivo y desde zona de sobreventa está teniendo un pequeño rebote, a nivel técnico de momento está peligrosa porque la media baja y porque no se ha roto ninguna resistencia importante. A nivel fundamental pues ya empieza a estar a una valoración bastante atractiva. Depende del método que uses. Esta sin duda es una de las mejores compañías de Europa, es una compañía muy interesante, aunque también hay que decir que pertenece a un sector bastante cíclico y también hay que decir que últimamente pues se está corrigiendo y mientras el gráfico no te indique lo contrario, nadie te asegura que no puedan continuar las caídas. ¿Cuándo mejoraría el gráfico? Bueno, pues yo al menos le exigiría superar el nivel de los 805 euros y al menos le exigiría que la media pase de estar en fase descendente a girarse de nuevo al alza.
Es cierto que si nos vamos a un gráfico semanal, aquí tenemos una zona de soporte importante, aquí tenemos la zona de la media de 200 en semanal. Tampoco sería una locura intentar posiciones alcistas tras el cumplimiento de la divergencia desde zona de soporte, pero estrictamente a nivel técnico está corrigiendo, como hemos visto en gráfico diario, y mientras no se gire la tendencia en gráfico diario yo tendría precaución. En caso de perder los mínimos de esta semana, el siguiente nivel relevante estaría en el entorno de los 530 euros, y en caso de que pierda este nivel ya la siguiente zona estaría en el entorno de los 369. Se me hace ya bastante complicado llegar a este nivel, pero iremos viendo. Ahora nos vamos a otra compañía grande europea que tampoco está pasando por su mejor momento, sería Louis Vuitton. Dicho esto, tengo pocas dudas que en el medio y largo plazo lo vaya a hacer bien. Se trata de una compañía de mucha calidad y lo más probable es que en el medio y largo plazo tenga un buen comportamiento. Además, tras las importantes caídas de máximos, estamos a una buena ya valoración de Louis Vuitton. Dicho esto, de momento la media de 200 sesiones, como vemos, sigue en fase descendente en gráfico diario. Fíjate que desde aquí ha venido retrocediendo el precio y de hecho incluso se perdieron los mínimos de la divergencia alcista que tenía activada, por tanto divergencia no cumplida. Aquí, si recuerdas, hace 2-3 semanas decíamos que esta vela semanal era bastante potente y todo apuntaba a un rebote, y la verdad es que me ha decepcionado un poquito Louis Vuitton en el corto plazo. Es verdad que era esperable que desde la media de 200 en fase descendente viniera una cierta reacción a la baja, porque aquí tenemos zona de resistencia importante, pero dada la vela semanal y dada que tenía una divergencia alcista, creía que lo más probable era continuidad del rebote, una continuidad que no se ha producido. Ahora bien, se sigue respetando el mínimo de largo plazo importante, que sería la zona de 518,20. Perder este nivel ya sería un poquito ya más preocupante, y a corto plazo pues yo estaría atento al nivel de la resistencia de los 708 euros. Fíjate que el precio de nuevo hace mínimos decrecientes contra mínimos crecientes en indicadores, por tanto si viene una recuperación y supera los 708 euros activaría una nueva divergencia alcista. Además estaría activando prácticamente un doble suelo, por tanto mejoraría mucho el gráfico si supera los 708 euros. Mientras eso no suceda, cierta precaución en el corto plazo porque, repito, la media está en fase descendente y aquí tenemos resistencia importante. Otra empresa del sector de lujo que lo ha venido haciendo mal sería Hermès. Es verdad que aquí las correcciones no han sido tan importantes y es verdad aquí que de momento se ha respetado el soporte que marcábamos últimamente, zona de los 1888. De hecho aquí todavía seguiría activado el objetivo que habíamos marcado últimamente, objetivo por doble suelo por rectángulo hacia niveles de 2520 aproximadamente. Es verdad que no ha empezado del todo bien la estrategia, es verdad que ha corregido desde niveles de 2277, pero mientras se respete la zona de 1888 el objetivo sería todavía vigente. Por el camino tendría resistencia primeramente en la zona de la media en los 2218 y en los 2277. Primera zona de soporte los mínimos de esta semana en la zona de los 2006 euros, zona de soporte en este hueco alcista y zona de soporte en los 1888. Obvio decir que se trata de una empresa de muchísima calidad, incluso casi mayor que Louis Vuitton, aunque a nivel de valoración está a una valoración muchísimo más exigente que Louis Vuitton. Ya si nos vamos a gráfico semanal, vemos que la media de 200 en semanal está en fase ascendente, aquí también tendríamos soporte y soporte también muy importante en esta zona sombreada amarilla, zona de los 1623 euros. Ahora nos vamos a ver el aspecto técnico de Nagarro, que ha sido noticia esta semana, primero con un profit warning el martes, a partir del cual aquí desde zona de resistencia te activó un doble techo y a partir de ahí tuvo caídas bastante duras, pero fíjate que justo las caídas se detuvieron en la media de 200 semanal. Mejor dicho, las caídas se detuvieron en la media de 200 diaria. A partir de aquí, en la siguiente sesión, hubo rumores de que podía venir quizás una OPA y a partir de ahí el precio de nuevo se volvió loco, pero en este caso al alza. Fíjate, 2 días consecutivos, primero caídas aproximadamente de un 14% y después subidas aproximadamente de un 17%, es decir, auténtica locura en Nagarro. A nivel técnico prácticamente podríamos dar por cumplido el objetivo que tenía pendiente por esta cuña descendente, el objetivo era la zona de 97 euros y bueno, marcó máximos en zona de 96-95. Si nos vamos a gráfico semanal, aquí vemos que tiene una zona de resistencia importante, los máximos de esta semana, veremos si es capaz de definitivamente dejarla atrás, lo cual sería positivo para continuidad del rebote. Ahora nos vamos a la siguiente compañía, Siemens Health, donde aquí tenemos gráfico semanal.
un gráfico que nos muestra una primera zona de soporte muy importante en esta directriz que viene uniendo mínimos. Fíjate que desde aquí nos ha dejado una vela bastante potente semanal hace un par de semanas y fíjate que en gráfico diario aquí por un lado todavía tendríamos pendiente un objetivo por hombro, cabeza, hombro invertido hacia niveles de 62,10 y también te puedes fijar que teníamos una nueva estructura a vigilar, un gran rectángulo amarillo que en caso de romper por arriba activaría un nuevo objetivo alcista, es decir, en caso de superar zona de 57,06 activaría un nuevo objetivo alcista hacia niveles de 70,20. Yo creo que lo más probable es que rompa por arriba y no porque sea mago ni adivino, sino porque tendría activado un nuevo objetivo que si ampliamos el zoom aquí lo vemos, objetivo por doble suelo, en este caso de corto plazo hacia niveles de 57,56. En caso de cumplirse este objetivo sería señal de que se estaría superando esta zona de máximos del rectángulo. Por tanto, tenemos aquí una compañía con objetivo activado por hombro, cabeza, hombro invertido y tenemos aquí una compañía que en caso de superar los 57,06 activaría un nuevo objetivo. Aquí depende un poco el plan de trading, pero habría bastantes opciones. Una opción sería entrar a niveles actuales con un stop de pérdidas por debajo de los 47,79. Te la estarías jugando a que se cumpliera el objetivo de este pequeño doble suelo y a que se superase la zona de los 57,06 para activar un nuevo objetivo alcista. Otra opción sería esperar a que definitivamente se supere los 57,06 para entrar y otra opción, si no te gusta el gráfico, pues sería no hacer nada. Como digo siempre, desde aquí se dan ideas, pero ya depende de cada uno realizar el estudio, ver si concuerda con su plan de trading y ver si concuerda concretamente con su cartera actual. Bien, dicho esto, nos vamos a la siguiente, Ferretti, compañía de lujo de yates, una compañía que no lleva mucho tiempo cotizando en Italia, sí en otra bolsa como es la de Hong Kong, pero no en Italia. Ahora tenemos esta doble cotización y aquí tendríamos el gráfico de Italia, un gráfico que en el último año y medio vemos que se ha movido bastante lateral. ¿Por qué está interesante bajo mi punto de vista actualmente? Bueno, porque de momento ha detenido las caídas en la zona de los 2,47 y tras superar estos máximos de 2,92 habría activado objetivo por doble suelo hacia zona de 3,33. Por el camino tendría resistencia entre los 3,07 y 3,11. Ahora vamos a ver un par de ETFs que me ha pedido un miembro del canal, al cual le mando un grandísimo saludo. Muchas gracias, Joaquín, por apoyar el canal. Gracias a todos, en especial, repito, a los miembros del canal, porque al final estás haciendo un esfuerzo para que este proyecto siga adelante, lo cual siempre es de agradecer. Bien, dicho esto, sabéis que no me gusta ir mucho por las ramas. Sí me gusta agradecer porque al final sin vosotros no tendría ningún tipo de sentido este canal, por tanto, agradezco siempre vuestro apoyo. Pero ahora sí ya nos vamos al gráfico. Aquí tenemos el gráfico del ETF de ticker INRG, ETF de iShares Global Clean Energy, energías limpias, un ETF que ha sufrido bastante. Aquí tenemos el gráfico, ha tenido duras caídas de aproximadamente un 57% y ahora aquí lo único positivo es que de momento aquí te ha forjado un soporte relativamente importante de corto plazo en la zona de los 6,87. De momento la media se está aplanando y ahora sería muy importante superar el nivel de los 8,22. Si supera 8,22 estaría mejorando su aspecto técnico el ETF, estaría activando una estructura de cambio de tendencia cuyo objetivo mínimo sería llegar a zona de los 9,44 aproximadamente. Mientras tanto, precaución porque de momento está peligroso, pero estaría atento en caso de querer entrar en este ETF, estaría atento del nivel de los 8,22. Antes de llegar a esta zona, tendría como primera zona de resistencia los 7,68 y después zona de 8,09. Ahora, el otro ETF sería de uranio, de ticker URNU. Aquí fue una pena porque tenía activado un objetivo por doble suelo, pero este objetivo ya se ha cumplido, hacia zona de 15,68. Si recuerdas, la semana pasada también habíamos comentado un objetivo en Cameco, compañía del sector del uranio, y bueno, aquí también se cumplió el objetivo. En este caso sí lo avisamos, pero ya estábamos cerca de cumplirlo. Ahora, volviendo al ETF, una vez que se cumple el objetivo, ha continuado con las subidas y ahora ha llegado ya a una zona de resistencia bastante importante, zona de los 17,28. Además, la subida ha sido bastante vertical y está llegando un tanto cansado. El RSI ya está bastante sobrecomprado, por lo que yo ahora ya tendría cierta precaución. Eso sí, de momento no ha dado señales de debilidad, pero está ya lejos de posibles soportes. El primero de cierta relevancia sería la media y ya quedaría bastante alejada la zona de los 11,30. En el apartado de divisas tenemos
tenemos aquí el gráfico del euro-dólar, donde hace un par de semanas te comentaba que había activado un objetivo bajista por doble techo con divergencia, objetivo hacia zona de 1.0816. Pues bien, enhorabuena si has seguido esta estrategia porque esta semana se ha cumplido el objetivo que habíamos marcado. Siempre lo digo, no me canso de repetirlo, desde aquí se dan ideas, el mérito o desmérito, porque no siempre se acierta, el mérito o desmérito es de cada uno. Bien, pues una vez que se cumple el objetivo, ahora tendría como zona de resistencia la zona de la media y niveles Fibonacci de esta última caída. Veremos ahora si tras cumplir este objetivo vuelve a dar nuevas pistas el euro-dólar. Ahora, respecto al índice dólar, aquí, si recuerdas, también habíamos comentado un objetivo, en este caso, obviamente, en sentido contrario al euro-dólar. Aquí habíamos hablado de una divergencia alcista hacia niveles de 103,24, objetivo cumplido. Claro, una vez que se cumple el objetivo, pues ya tendríamos que estar atentos a nuevas pistas. Respecto al oro, nuevos máximos de la historia, continúa en subida libre, de momento sigue sin dar señales de debilidad, fuerte tendencia alcista, con primera zona de soporte los 2603 y después la zona de la media de 200 diaria que está en fase ascendente. Respecto a la plata, esta semana ha sido bastante positiva, aquí si recuerdas marcamos resistencia en esta zona sombreada en el entorno entre los 32.52, 32.96, y esta vela del viernes ha sido bastante impulsiva rompiendo resistencias, todo apuntaría a continuidad de las subidas. Como primera zona de soporte tendríamos la media y niveles de 30,12. Suscríbete al canal si te ha gustado toda esta información y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.